No te veo. No te veo. Avísame cuando está. Hola. ¿Cómo están? Si les parece, arrancamos. Nada, va a ser medio movida la clase de hoy. La idea es ver vías. Chicos, allá así arrancamos para que no sea tan largo, ¿sí? Nada, la idea de hoy es ver vías, poder integrarlo un poco con otras cosas que hayan visto. Vamos a meter un repasito de configuración interna del cerebro, porque para poder entender lo que son las vías de conducción hay que entender lo que es la configuración interna, cómo se disponen los distintos núcleos de la base. Entonces, bueno, vamos a repasar eso, después vamos a volver a ver vías y después terminamos con la irrigación principalmente del cerebro, ¿sí? La formación del polígono y cómo se disponen cada una de las arterias que van a ir a irrigar cada parte del cerebro. Bueno, la unidad 7 es la que nos plantea que Camila va al jardín y que le cuenta a la madre que juega un juego con sus amigas de adivinar el objeto solamente valiéndose del tacto. Y ahí dice que disfruta del juego. No vamos a hacer tanto la introducción a lo que es esta unidad, sino que bueno, que entender que lo que nos está queriendo hacer referencia a la unidad es que tenemos que comprender a las distintas vías de conducción, principalmente a las sensitivas, que es lo que vamos a hacer hoy, ver las distintas vías sensitivas. Para eso, nosotros primero tenemos que preguntarnos qué son las vías de conducción. Y nosotros sí, salimos un poco de la definición del libro, la podemos entender por ahí como una manera de comunicarnos con el medio que nos rodea, respondiendo a los distintos estímulos y elaborando una respuesta frente a ese estímulo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Frente al tacto, por ejemplo, vamos a ver que hay dos tipos de vías distintas para el tacto. Una, que se refiere a lo que es el tacto grueso, que yo sé que estoy agarrando esto y sé que bueno, que es algo que tiene forma un poco cuadrada, sé que es de plástico, pero yo no sé todavía bien qué es. En cambio, cuando yo empiezo a deslizar el dedo por el mouse, me puedo dar cuenta que acá puedo cliquear, ¿sí? Que esta es la parte de abajo, que esta es la parte de arriba, solamente valiéndome del tacto. Y lo mismo con cualquier cosa. Yo sé que esto es una llave, ¿sí? Pero bueno, si me valgo del tacto grueso, sé que es una estructura media alargada y que es de metal. Pero si yo voy al tacto fino y empiezo a pasar los dedos por la llave, me puedo dar cuenta cuál es la parte que va dentro de la cerradura, cuál es la que yo tengo que agarrar con la mano y demás. Nada, es un poco eso. Entonces, vamos a ver que hay distintos estímulos, ¿sí? Tanto estímulos esteroceptivos, que son los que vienen de afuera, ¿sí? Estímulos propioceptivos, que son de la propiocepción, que vienen de nuestro propio cuerpo, que nos indican cómo es que nosotros estamos ubicados en el espacio, ¿sí? Vamos a ver que para lo que es la vía propioceptiva va muy de la mano con la vía táctil discriminativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, no me quiero meter mucho en esto porque lo que es reflejo miotático lo van a ver en unidad 10, pero sabemos que los huesos se articulan entre sí, supongamos, no sé, la rodilla. Tenemos huesos articulados y vamos a tener distintos tendones, ¿sí? El tendón, sabemos que es la terminación del músculo que está formada por tejido conectivo. Ahí vamos a tener un grupo de neuronas, ¿sí? De terminaciones nerviosas que entran a ese músculo y van a formar parte de una vía, de un reflejo en realidad, que lo que van a hacer es indicarle a mi cerebro cómo es que yo estoy ubicado, a mi cerebro no en realidad, sino que a otras estructuras, que también están involucradas, cómo es que yo estoy ubicado en este momento en espacio y tiempo sin tener que verlo, ¿sí? Yo sin ver, mis rodillas ahora sé que están flexionadas. Lo mismo ustedes, sin necesidad de ver sus rodillas, saben cómo están dispuestos en el espacio. Saben que si están con los pies hacia adelante, sin verlo pueden sentir que están con los pies hacia adelante. Y eso se trata de lo que es la vía protopática, ¿sí? Entonces, como para pensarlo y llevarlo a lo cotidiano, que no es algo ajeno, que no lo van a ver en ningún momento. Entonces nos va a permitir, como dijimos, relacionarnos con el medio que nos rodea, ¿sí? Eso es clave para lo que son las vías de conducción. Y a mí me gusta mucho que se lo imaginen como un tren y cada una de las sinapsis es una parada distinta del tren. Que frente a cada sinapsis vamos a ver que se intercambia información, donde se bajan pasajeros y se suben pasajeros, hasta llegar al destino final,
que en este caso vamos a ver que la mayoría termina a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? En las que vamos a hacer hincapié hoy. Entonces, para eso, nosotros tenemos que volver a ver cómo es que se disponen las estructuras del cerebro frente a su configuración interna. Acá nosotros lo que estamos haciendo, lo que hizo el ilustrador de esto, fue hacer un corte ¿de qué tipo? Bien, un corte axial, o sea, acá, dividido en una parte superior y en una parte inferior, ¿sí? Entonces, a nivel del cerebro, nosotros sabemos que periféricamente vamos a tener sustancia gris, ¿sí? Que recuerden que la sustancia gris era un cúmulo de somas, que era una parte de la neurona, y de manera central tenemos dispuesta la sustancia blanca, que es esto que estamos viendo acá, que está formada por axones. Pero al mismo tiempo otra característica que tiene la configuración interna del cerebro es que esta sustancia blanca está interrumpida por distintos cúmulos de sustancia gris, que son estos que vemos acá, ¿sí? Que se llaman los núcleos de la base, ¿sí? O ganglios basales. Vamos a ver que estas estructuras son recontra importantes a la hora de poder hacer distintos relevos en la sinapsis. Dependiendo cada una de las vías va a pasar por una de estas estructuras, por los distintos núcleos. Entonces estaría bueno que pegamos un repasito de esto, ¿sí? La corteza, vamos a ver cuando ya habíamos visto áreas corticales, íbamos a tener áreas sensitivas, áreas motoras. De las sensitivas, la principal que hay que saber es el área somatoestésica primaria, así que le íbamos a encontrar detrás de la cisura de Rolando, o sea, de manera retrorolándica o postcentral, porque recuerden que se le podía decir giro central también a la cisura de Rolando. Entonces, de manera retrorolándica o postcentral, nosotros vamos a tener al área somatoestésica primaria, que es donde van a llegar la mayoría de todas estas vías que vamos a ver hoy, para que ese área somatoestésica primaria reciba la información y después la envía al área somatoestésica secundaria, que es donde se termina de integrar esa información, ¿sí? Entonces, la sustancia blanca en el cerebro la íbamos a encontrar dispuesta principalmente con dos componentes. Íbamos a tener a esta de acá, que podía ser la corona radiada, y todo lo que esté por dentro de estos núcleos, ¿sí? Principalmente el núcleo caudado y el lentiforme, que el núcleo caudado es esta es la cabeza, esta es la cola, y este es el núcleo lentiforme, ¿sí? Todo lo que esté por dentro iba a ser la cápsula interna. ¿Sí? La cápsula interna es importante recordarla porque por acá iban a pasar distintas neuronas a la hora de llegar a la corteza somatoestésica, ¿sí? Al área somatoestésica primaria. Lo que tiene de característico esta cápsula interna es que tiene tres partes. Tiene un brazo anterior, una rodilla y tiene un brazo posterior. El brazo anterior más o menos estaría por acá, ¿sí? Por acá estaría la rodilla y por acá estaría el brazo posterior, ¿sí? Más o menos como para que se lo puedan imaginar. Otra cosa también que quiero aclararles es que al hablar de vías sensitivas, sabemos que el estímulo viene de fuera, en este caso si hablamos del tacto, viene de algo externo a nosotros, o sea que es estereoceptivo, y que nosotros lo vamos a poder sensar. Y para eso necesitamos involucrar, como sabemos, distintas estructuras del sistema nervioso central, que no van a ser las mismas si hablamos de la percepción de lo que es cabeza y cuello y de lo que es tronco y miembro, ¿sí? Si hablamos de cabeza y cuello, el ganglio al cual va a ir esta neurona no va a ser el ganglio de la médula, ¿sí? Va a ser el ganglio de uno de los nervios, que es el principal nervio sensitivo de cabeza y cuello, que es el trigémino, ¿sí? Y de ahí va a seguir, y vamos a ver que comparten muchas estructuras por las cuales hacen sinapsis, o por las cuales hacen relevo, tanto para cabeza y cuello como para tronco y miembro. Y sí, para lo que es tronco y miembro, lo que va a hacer es ir a hacer, vamos a encontrar la primera neurona a nivel de la raíz posterior, para que después entre a la médula. Cuando hablamos de primer neurona, segunda neurona, tercer neurona, no confundamos con hablar de primer sinapsis, segunda sinapsis y tercer sinapsis. Son cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Si hablamos de, no sé, yo quiero saber que esto es una llave y no lo voy a ver. Bueno, yo me doy cuenta porque estoy usando mi vía táctil discriminativa. Para yo poder sensar esto, tuvo que haber una neurona que vaya desde mi mano, ¿sí? Hasta lo que es la médula. Pero no quiere decir que a la médula llegue una neurona distinta, sino que, como vamos a ver acá, vamos a arrancar con esta, ¿sí? Fíjense la morfología de esta neurona.
Con Julia hace un rato vieron tejido nervioso, pero ya también habíamos visto antes que las neuronas no solo se clasificaban según su función, o sea que podía ser una neurona motora, una neurona sensitiva o una interneurona, sino que también la clasificamos en una morfología. ¿Qué quiere decir esto? Según la cantidad de axones que tenga, por ejemplo. Entonces, esta neurona, justo es esa que está dibujada ahí. Sí, igual eso justo de reflejo, nada que ver. Fíjense cómo esta neurona tiene un soma, que es esa parte de ahí que está justo en el ganglio, ¿sí? En el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Fíjense cómo tiene el soma, que es ese de ahí, sale una prolongación por debajo del soma y termina dando un mismo axón. O sea que es una neurona pseudo-unipolar. Yo no puedo decir que la primer sinapsis está a nivel del ganglio. Yo voy a decir la primer neurona a nivel del ganglio o de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Pero fíjense que acá no hubo sinapsis. No es que a este soma llegó información, hizo sinapsis acá y después viajó nuevamente a la médula, sino que la prolongación sigue siendo la misma. Entonces, primer neurona, ¿dónde está? A nivel del ganglio. ¿Pero está la primer sinapsis a nivel del ganglio? No. La primer sinapsis, en esta vía por lo menos, justo no es el mejor ejemplo porque no la encontramos en la médula, pero vamos a ver que frecuentemente la primer sinapsis que viene de acá, sí la vamos a encontrar a nivel medular. Bien. Estaría bueno también que repasemos un poco cómo es que se constituye cada uno de los nervios raquídeos. ¿Sí? Recuerden que la médula tenía también una configuración externa y una interna. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo, con el cerebro? Que se disponen de manera distinta respecto a su configuración interna, la sustancia gris de la sustancia blanca. Lo que tiene la sustancia gris a nivel medular es que se dispone en forma de H o de mariposa y es central, a diferencia de la sustancia gris en el cerebro, por ejemplo, que se dispone de manera periférica. Entonces, la vamos a dividir a la columna en una región anterior y posterior. Todo esto para simplificar el estudio. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si estoy frente a la médula, todo esto entre comillas, ¿no? A la médula anterior o a la posterior? Es fácil. Primero, lo que voy a buscar es el ganglio. Si yo estoy viendo el ganglio, ya sé que estoy viendo a la médula posterior. ¿Por qué? Porque de la médula posterior salía la raíz posterior, que tenía información sensitiva, y de la anterior salía la raíz motora, que era la raíz anterior. Y recuerden que el nervio raquídeo era mixto. Entonces, una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva se juntaban y formaban al nervio raquídeo, que era mixto. Entonces, una de las maneras de saber si estoy viendo médula anterior o posterior es por el ganglio. La segunda, acuérdense que en la configuración externa de la médula nosotros íbamos a tener en la médula anterior un surco medio anterior, justamente, que era muchísimo más pronunciado que el posterior, que es ese que se llega a ver ahí. Eso es el surco medio anterior. Fíjense la diferencia que tiene con el surco medio posterior, que apenas está como metido para adentro a diferencia del anterior. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya saben reconocer a la médula, si están en una anterior y en una posterior. Y si se quieren poner más finos y quieren diferenciarla por la sustancia gris, fíjense cómo las astas posteriores de la médula son más alargadas en sentido longitudinal, ¿sí? Y las anteriores son más alargadas en sentido transverso. ¿Sí? Entonces son esas tres características las que a mí me permiten diferenciar si estoy en una médula anterior y en una médula posterior. ¿Me siguieron todos? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y respecto a esto, vamos a ver que, como dije, teníamos a lo que eran los distintos cúmulos de sustancia gris que interrumpían a la sustancia blanca en el cerebro y que íbamos a tener de manera más periférica a lo que era este núcleo, ¿sí? Que este es el núcleo del claustro, que se encuentra por fuera de lo que es el núcleo lentiforme, que es este núcleo que estamos viendo acá. El núcleo lentiforme, fíjense que la característica que tiene este núcleo del claustro es que es muy alargado también en sentido longitudinal, ¿sí? Y vamos a ver que por dentro dijimos que estaba el lentiforme. Al mismo tiempo el núcleo lentiforme está formado por otros tres, que vamos a ver que uno es más periférico, uno es medio y otro es bien interno, ¿sí? Tenemos el que se encuentra más hacia afuera, que es este de acá, se llama el núcleo del putamen. Pasa algo parecido cuando estudiamos los núcleos del cerebelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el globoso y el emboliforme me formaban el núcleo interpósito? Entonces este conjunto de núcleos, ¿sí? Lo que van a hacer es formar el núcleo lentiforme. Como dije, teníamos el putamen, que era el más periférico, que estaba en relación con este de acá, que es el núcleo del claustro, y vamos a tener después al núcleo globo pálido lateral o externo, ¿sí? Que es este de acá, que se encuentra entre el
putamen y el interno. Y por último, como dije, el globo pálido interno o medial, ¿sí? Que sabemos que el núcleo lentiforme en su totalidad va a estar en relación con esta estructura de acá, de cómo habíamos dicho que se llamaba. Cápsula interna. Perfecto, la cápsula interna. Por último, algo que quiero destacar es esta estructura de acá, ¿sí? Que es el tálamo. El tálamo eran todas esas estructuras diencefálicas, ¿sí? Teníamos tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. Y a nosotros lo que nos interesa del tálamo son sus núcleos. Vamos a ver que para las vías vamos a emplear muchísimo dos núcleos, que son el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Uno generalmente para cabeza y cuello, ¿sí? Recuerden que no iban a ser los mismos relevos en cabeza y cuello que en tronco y miembros, y el otro justamente para tronco y miembros, ¿sí? Que ahora ya lo vamos a hacer bien. Eso como a rasgos generales de configuración interna del cerebro, ¿sí? Recuerden que cosas que no se pueden olvidar, se dispone la sustancia gris periférica, la sustancia blanca central, y al mismo tiempo está interrumpida por los distintos cúmulos de sustancia gris que son los núcleos o ganglios de la base. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, seguimos. Bueno, y ahora sí. Vamos ya con lo que es la primera vía, que es la vía del tacto simple o la vía táctil protopática. Esta vía, como dijimos, a mí me permite saber si estoy frente a una estructura que es redonda, si es cuadrada, de qué material está hecho, pero no me permite entender bien cómo es que se dispone. El teclado, por ejemplo, cuando ustedes escriben en la compu, ustedes no están mirando siempre cuál es la letra, entonces ya se guían por lo que van tocando, entonces ahí se emplea el tacto fino. Pero el tacto grueso, ustedes saben que están tocando botoncitos cuadrados que son de plástico, entonces es ahí como se terminan integrando ambas vías, ¿sí? Entonces, primer neurona, ¿sí? Para lo que es el tacto grueso o la vía del tacto protopática, viene por el nervio raquídeo, pasa por la raíz dorsal, llega al ganglio. Recuerden que la primer neurona está acá, pero que no está la primer sinapsis, sino que la primer sinapsis la vamos a encontrar acá, ¿sí? A nivel del asta dorsal. ¿Se acuerdan cuál era el núcleo en el que hacía sinapsis esta vía? El núcleo propio. Bien, el núcleo propio del asta dorsal, perfecto. Entonces, primer neurona la vamos a tener acá, entre la neurona pseudounipolar que llega por el ganglio, por la raíz dorsal del nervio, y hace sinapsis con el núcleo propio del asta dorsal a nivel de la sustancia gris de la médula. Fíjense que acá, esta segunda neurona, ¿sí? Primer sinapsis, segunda neurona. Esta segunda neurona lo que hace es cruzarse del otro lado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la información que yo capté con esta mano se va a integrar acá, ¿sí? Entonces, es como, digamos, que se integra de manera contralateral. Viene la segunda neurona y ahora tiene que ascender, ¿sí? Hasta lo que son los centros superiores de integración. Y si se acuerdan cuando estudiaron cuando estudiaron médula, la configuración interna tenía distintos haces, tenía distintas fibras que enviaban la información. Entonces lo mejor para facilitar el estudio, porque son un montón de haces, es darle más bola a los que están justamente involucrados en la vía de conducción. Por ejemplo, estamos en el haz espinotalámico ventral, ¿sí? Que es el que justamente cuando se da la primera sinapsis, la segunda neurona decusa, o sea, se va al lado contralateral y asciende como haz espinotalámico ventral, ¿sí? O haz espinotalámico anterior. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, una vez que decusa y que asciende como haz espinotalámico ventral, va a terminar ascendiendo como segunda neurona, hasta que se da la segunda sinapsis con la tercera neurona. Que fíjense, se va a dar a nivel de esta estructura que ya la habíamos visto acá, pero con un corte distinto. Esto es un corte axial, y esto que estamos viendo acá es un corte coronal, ¿sí? Entonces, la segunda sinapsis con la tercera neurona va a ser a nivel del tálamo, ¿sí? Y hay dos núcleos del tálamo que yo les dije que eran los más importantes, que eran el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser por el cual pasa esta neurona? Posterolateral. Bien, por el núcleo ventral posterolateral, porque para cabeza y cuello es que va a usar el núcleo ventral posteromedial. Entonces, segunda sinapsis de la tercera neurona, lo encontramos a nivel del tálamo, y por último llega hasta la corteza, donde es que se va a integrar esta información, que habíamos dicho que era en el giro postcentral, en el lóbulo parietal
en el área somatoestésica primaria, ¿sí? No hay un dibujito de cerebro acá, pero nada, es como para que ustedes se ubiquen. Tienen la cisura de Rolando, de manera detrás de la cisura de Rolando, retrorolándica o postcentral, es que está el área somatoestésica primaria. Periférico, obvio, porque es de esta manera que se dispone la sustancia gris en el cerebro. ¿Se entendió esta vía? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos con esta. Esta tiene una característica. Que vamos a ver que esta, que es la vía del tacto discriminativo, y al mismo tiempo comparte con la vía propioceptiva, ¿sí? Con la de la propiocepción, que es lo que estábamos hablando. Hay dos tipos de vías propioceptivas. Tenemos la consciente y la inconsciente. Lo que es la consciente se comparte junto con esta. La inconsciente se tiene que dirigir a otra estructura del encéfalo, que no es el cerebro. ¿Cuál era? El cerebelo, perfecto. Es una vía, la vía profunda consciente o propioceptiva e inconsciente, perdón, no es una vía muy compleja, simplemente que son muy similares porque tenemos la inconsciente primaria, la inconsciente secundaria. Van a ver que comparten muchos elementos, más que nada la tercera, cuarta, cuarta y quinta neurona se ven compartidas en ambas vías, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver esta de acá. Dijimos, llega la neurona, que sigue siendo una neurona pseudo-unipolar, a la raíz posterior del nervio raquídeo, ingresa al ganglio, y fíjense que acá no hay sinapsis en la médula, ¿sí? Para lo que es la vía táctil discriminativa y propioceptiva consciente o profunda consciente, vamos a ver que no hay sinapsis a nivel medular. Y acá es donde tenemos que entender dos cuestiones. Fíjense que tenemos dos, por así decirlo, haces para ascender. Y fíjense que la sinapsis, como dije, no está en la médula, sino que está a nivel del bulbo raquídeo, que era la porción más inferior del tronco encefálico. ¿Por qué les parece a ustedes que acá asciende con dos haces distintos? Bueno, justamente porque acá estamos viendo lo que es tronco y miembros. Para miembros inferiores y para la región inferior del tronco, o sea, cuando hablo de miembros inferiores hablo de todo lo que es pie, muslo, pierna y pie, y la región inferior del tronco, vamos a ver que va a ascender por un haz hacia un núcleo que se llama el haz de Gold, ¿sí? G-O-L-L. Y para lo que es la región superior del tronco y los miembros superiores, va a ascender por el haz de Burdach, ¿sí? Lo mismo, cada uno de estos haces. A ver, cuando hablo de haces sigo hablando de fibras de axones, ¿sí? Y la característica es que en vez de hacer sinapsis en la médula, ascienden como haz de Gold y de Burdach y terminan haciendo sinapsis en los respectivos núcleos, a nivel del tronco encefálico, en el núcleo de Gold y en el núcleo de Burdach. Entonces, ¿dónde está la primer sinapsis de esta vía? A nivel del cerebelo, del tronco encefálico, perdón. ¿En qué parte del tronco? Bueno, perdón, ¿en qué parte del tronco no? ¿En qué estructuras del tronco? Sabemos que está a nivel del bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo vamos a tener dos núcleos, con los respectivos haces que llevan la información. Núcleo de Gold para miembros inferiores y la región inferior del tronco, y núcleo de Burdach y haz de Burdach para lo que es los miembros superiores y la región superior del tronco, ¿sí? Y acá nuevamente, ambas neuronas, ¿sí? Tanto la que viene del núcleo de Gold o la de Burdach, ascienden, ¿sí? Nuevamente hasta el tálamo para pasar por lo que es el núcleo ventral posterolateral. Esto es algo que se comparte con la vía que habíamos visto antes. Y lo mismo, algo que me faltó aclarar en la anterior, es que pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Que es este que estamos viendo acá, sería más o menos a este nivel. Tanto esta vía como esta de acá pasan, luego de llegar al tálamo, por el brazo posterior de la cápsula interna. Reitero, es el núcleo ventral posterolateral en ambas vías. Cuando abandona el tálamo, que dije que pasaba por el brazo posterior de la cápsula interna, nuevamente llega hasta la corteza, al giro poscentral, en el lóbulo parietal, al área somatoestésica primaria. ¿Sí? ¿Entendieron esta? Yo sé que es más compleja por ahí porque no tiene la sinapsis normal como la encontramos siempre a nivel de la médula, sino que a nivel del bulbo, pero es eso lo único que se modifica, ¿sí? La terminación, o sea, donde finaliza la vía es el mismo lugar, el núcleo del tálamo es el mismo, ambas vías atraviesan el brazo posterior de la cápsula interna, pero es eso nomás, ¿sí? ¿Quedó esta? ¿Sí?
Buenísimo. Bueno, y por último, vamos a ver a esta que es la vía termoalgésica. ¿Qué les parece que significa termoalgésica? Para temperatura y dolor. Bien, para lo que es la temperatura, los cambios de temperatura y el dolor. Esta vía quiero que, no sé si ahora, pero más adelante le den un poco más de importancia. Cuando digo más adelante, digo dentro de 3-4 semanas. Porque hay una unidad que es la 10 que habla de dolor, ¿sí? Les habla de un tipo que trabaja hace muchos años en una empresa de carga y descarga y que siente dolor en el hombro. Entonces es un muy buen momento para poder integrar lo que es la vía termoalgésica, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos a la raíz dorsal del nervio raquídeo por donde viene esta neurona pseudounipolar. Y vamos a tener sinapsis a nivel medular. ¿Sí? Fíjense también, la médula posterior, en la sustancia gris, en las astas posteriores. Pero la diferencia que hay acá es que no es en el núcleo propio del asta dorsal, sino que, como habíamos visto en la vía táctil del tacto grueso, que era en el núcleo propio del asta dorsal, acá, en la vía termoalgésica, va a ser a nivel del núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Entonces, primer neurona en el ganglio. Llega hasta la médula donde se da la primer sinapsis, que va a ser acá. ¿Dónde se da la primer sinapsis con la segunda neurona? A nivel de la sustancia gris de la médula, en el asta posterior, en el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Nuevamente, decusa, o sea, se va del lado contralateral. ¿Qué quiere decir? Yo siento dolor de este lado, se va a integrar del lado izquierdo. Esta es mi derecha, esta es mi izquierda. Siento dolor del lado derecho, se integra del lado izquierdo, ¿sí? Bien. Nuevamente, vuelve a ascender por todas estas estructuras, ¿sí? Por el tronco encefálico, hasta que llega otra vez al tálamo. ¿Qué núcleo les parece del tálamo que puede estar involucrado en esto? Es el mismo que habíamos visto antes. Núcleo ventral, posterolateral, perfecto. Nuevamente, ¿atraviesa alguna estructura de sustancia blanca? Sí, la cápsula interna. ¿Qué parte de la cápsula interna? El brazo posterior. Entonces, sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, asciende pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y llega a la corteza parietal. ¿Que dónde la ubicábamos esta corteza parietal? A lo largo de todo el lóbulo parietal. Pero íbamos a tener en una parte a la área somatoestésica primaria. Entonces, el giro postcentral del lóbulo parietal está el área somatoestésica primaria, que es ahí a donde llega la última neurona. ¿Se entendió? Bueno, yo quiero que se lleven esto sí o sí, como para que ustedes entiendan cómo se estudia una vía y para que puedan entender estas que son por ahí las más críticas. Las motoras hay que estudiarlas, sépanla, igual las van a volver a ver el año que viene en trabajo y tiempo libre. Pero yo lo que quiero es que ustedes se lleven las que están más aplicadas a la unidad, ¿sí? Entonces, que son estas y también enseñarles a cómo es que se estudia una vía de conducción. ¿Quedó vías entonces? ¿Alguna pregunta de vías? ¿No? ¿Nadie quedó con ninguna duda? Allá. ¿Es importante saber las estructuras por donde pasa en el bulbo raquídeo, protuberancia? No, o sea, en un final por ahí sí, pero en el parcial no te van a preguntar por qué parte. Las preguntas de parcial van a ser las siguientes. Van a ser dónde está tal neurona de tal vía. Esas van a ser las preguntas, ¿sí? O, sí, allá. La profunda inconsciente sí, el tema es que no tengo la imagen acá para explicarla. Lo que podemos hacer de última, si les parece, antes del del parcial, ustedes rinden la semana que viene, ¿no? Sí. El fin de lo que podemos hacer es agarrar todas las vías, o sea, las motoras y la profunda inconsciente, la primaria y la secundaria, y vemos solamente todas las vías. Lo podemos hacer por Meet si quieren. Bueno, perfecto. Yo lo hago, no tengo problema, ustedes comprométanse a entrar al Meet, ¿sí? Esto después lo avisamos todo por Instagram igual, pero si tienen ganas y están con estas dudas de vías, lo vemos, no tengo problema. ¿Les parece? Buenísimo. ¿Qué día rinden? ¿Martes y lunes? Sí. Martes y jueves, ok. Bueno, ya que dijiste lunes, acuérdense de anotarse todos los que puedan al simulacro de parcial. Lo hacemos a las 12 en el Ferrandí. Bueno, entonces sábado o domingo a la tarde, tardecita, armamos un Meet y vemos todas lo que son las vías, ¿sí? Bueno, entonces de esto de vías, ¿quedó alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿No? Sí. ¿Puedes repetir sobre el núcleo ventral posterolateral? Sí. Mira, el tálamo tiene distintos núcleos, donde es que van a ir a pasar distintas estructuras. Ahora lo que a nosotros nos interesa acá es saber cuáles son las estructuras de las vías de conducción que pasan por cada uno de los núcleos. Para lo que es el tronco y los miembros, la información para llegar a la corteza tiene que ir por el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Para que llegue hasta la información de cabeza y cuello no va a pasar por el núcleo ventral posterolateral, sino que lo hace por el medial. Esa es la diferencia que hay que saber principalmente. Bueno, vamos con irrigación entonces. Bueno, vamos acá. Bueno, esto es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y por ahí quiero tratar de explicárselo a ustedes como lo entendí yo y cómo es que a mí me fue más fácil entenderlo. Yo esto en el grupo de estudio con los chicos ya lo había charlado, que para poder estudiar la irrigación del sistema nervioso, principalmente del cerebro, uno no puede arrancar por la carótida interna me da a la arteria cerebral anterior, no. Uno tiene que conocer desde dónde vienen todas estas arterias. Cuando ustedes estudiaron este tema, supongo que la mayoría ya lo vio porque rinden dentro de poco, ¿partieron desde la aorta o fueron directamente desde la carótida? ¿Todos partieron de la aorta? Desde el callado aórtico. Ok, bueno, bien. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá es partir desde la aorta, desde donde nace la arteria aorta. ¿Por qué les digo esto? Cuando estudien irrigación de miembro superior, irrigación de miembro inferior, irrigación de cavidad abdominal, irrigación de pelvis, ¿sí? Cuando estudien la irrigación de cualquier estructura, ustedes siempre tienen que partir desde el vaso principal que me da el corazón. En este caso es la aorta, ¿sí? La aorta, como les decía, es la arteria de la cual van a salir ramas que van a terminar irrigando o llevando vasos sanguíneos a todo el cuerpo. La aorta nace del corazón, ¿sí? El corazón a grandes rasgos tiene 4 cavidades. Tiene 2 ventrículos, uno izquierdo y uno derecho, y 2 aurículas, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. ¿Qué tienen que saber ustedes de esto? Que del ventrículo izquierdo del corazón es que nace la arteria aorta, ¿sí? Y la arteria aorta es una sola, pero lo que nosotros vamos a hacer acá es dividirla en distintos segmentos, ¿sí? La primera parte de la aorta que tenemos que conocer, que es la que nace directamente del ventrículo izquierdo del corazón, es esta, que se llama aorta ascendente, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, el corazón tiene una disposición medial, o sea, que está más o menos así. La punta del corazón se ubica mirando hacia la izquierda. Entonces, la aorta más o menos la vamos a encontrar a este nivel, acá, ¿sí? Entonces, tengo aorta ascendente, y fíjense cómo esta aorta ascendente, como había dicho alguien allá, termina haciendo una curva, ¿sí? Hace una curva que se llama callado aórtico. ¿Qué pasa con este callado aórtico? No es que es así, sino que ustedes se lo tienen que imaginar como algo tridimensional. Acá tenemos aorta ascendente, ¿sí? Que viene por acá, voy a ver si me sale bien el ejemplo. Aorta ascendente, y el callado no es que va a ser algo así. El callado va a estar así, ¿sí? Para que lo vean todos allá. El callado aórtico, uno por ahí se lo imagina como esto, como algo que está bien, que no es algo que se puede tridimensionar, pero en realidad está así. O sea que va en sentido antero-posterior, ¿sí? De adelante hacia atrás. Y de derecha a izquierda, obviamente, ¿no? Pero es algo que está así, no lo van a encontrar nunca hacia el callado. ¿Por qué? Porque si en esta imagen lo ven, sí parece que es algo que está de esta manera, ¿sí? Pero en realidad es esto, de anterior a posterior y de derecha a izquierda. Esa es la ubicación del callado. Y todo esto tiene un porqué. Fíjense que, bueno, algo que quiero destacar, estas son las primeras ramas que da la aorta, ¿sí? La aorta ascendente, que son las arterias coronarias que van a irrigar al corazón, que no las tienen que conocer ahora. Pregunto, porque el otro día me pasó con los chicos, ¿la diferencia entre rama colateral y rama terminal, la entienden? Sí, la colateral va hacia los lados y la terminal es donde termina, digamos, la irrigación. Bueno, va un poco por ahí. Va un poco por ahí, bien. Levanten la mano. ¿Quién sabe la diferencia entre colateral y terminal? O los conceptos. ¿Quién no la sabe? Más fácil. Ok, bien. Bueno, vamos a hacer una cosa.
Bueno, cuando hablamos de una rama colateral, estoy haciendo referencia, vamos a tomar a la aorta, ¿no? La aorta llega hasta la cavidad abdominal, ¿sí? La arteria aorta propiamente dicha llega hasta la cavidad abdominal, o sea que viene desde el corazón, desciende, hace el callado y acá sigue como aorta torácica descendente, o sea que viene por el tórax, después aorta abdominal, o sea que llega a la cavidad abdominal y después no hay más aorta. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que no tengo más sangre en esta parte, o sea, de la cavidad abdominal para abajo? No, sino que la aorta dio dos ramas, sí, que son sus ramas terminales. O sea que la aorta como tal no la voy a tener más. ¿A qué quiero ir con esto? Dijimos que acá teníamos aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Si yo acá tengo aorta descendente y acá yo tengo aorta ascendente, fíjense que a mí la aorta ascendente me dio dos ramas. ¿Pero eso quiere decir que yo dejé de tener aorta? No. ¿Qué pasa? En el trayecto de la arteria, la aorta en este caso, va a ir dejando distintas ramas, que son ramas colaterales. ¿Qué quiere decir? Que cuando la arteria vaya haciendo su trayecto, va a ir dando una rama para tal estructura. Doy una rama para esto, una rama para el otro, una rama para el otro. Y esos son ramas colaterales. Todavía el trayecto de la arteria que está dando las ramas no se terminó. Ahora, cuando hablamos de una rama terminal, quiere decir que esa arteria que venía, en este caso la aorta, se termina dividiendo y me da dos arterias totalmente distintas. Eso es una rama terminal. Cuando la aorta, o la arteria, que me estaba dando a mí las ramas colaterales en todo su trayecto, se divide o me deja una rama y es una arteria aparte. ¿Entienden la diferencia? La colateral acompaña o se va dejando en el trayecto de la arteria. Y la terminal es cuando finaliza el trayecto de esa arteria. La rama que me deja una vez terminó el trayecto. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Seguro? Porque si no se les va a hacer medio confuso. Porque yo voy a decir... ¿Cómo? Sí, son ejemplos, pero no son las únicas. Cuando hablamos de terminales no quiere decir que son las que terminan en las extremidades. Eso es lo que hizo el profe, por eso lo repetí. No. Una arteria terminal no quiere decir que va a ser terminal cuando llegó a la punta del dedo de la mano o a la punta del dedo del pie. Eso está mal, ¿sí? Eso no es correcto. Cuando hablamos de terminal, hablamos de que una arteria, como en el caso de la aorta, en la cavidad abdominal se divide en dos. Lo van a ver ahora dentro de poco, cuando vean irrigación del miembro inferior. Tengo a la aorta que viene y me da dos arterias, que son las ilíacas comunes. Yo dejé de tener aorta. Son dos terminales de la aorta. La aorta viene por acá, en el abdomen, y termina haciendo esto. ¿Sí? Viene y me da dos ramas terminales. Y fíjense que no pasó ni en el dedo de la mano ni en el dedo del pie. Me dio directamente una rama terminal. De hecho, van a ver que la arteria cerebral media va a ser rama terminal de la carótida interna. ¿Sí? Y no tuvo que llegar ni al dedo de la mano ni al dedo del pie. ¿Sí? No confundan el término justamente terminal con que llega hasta las extremidades y colateral con que son todas las ramas del cuerpo. ¿Quedó allá entonces? ¿Sí? Bueno, ¿entendieron entonces todo la diferencia entre colateral y terminal? Bien. Otra cosa que les quiero decir, la palabra anastomosis. Anastomosis quiere decir, en este caso si lo ejemplificamos acá, es cuando viene una arteria con otra arteria y se une. ¿Sí? Se dice que se anastomosa. Esto lo vamos a ver acá porque el polígono de Willis, que es esta estructura que irriga, que va a dar las arterias, mejor dicho, al cerebro, vamos a encontrar muchas anastomosis que son estratégicas. ¿Sí? Entonces, anastomosis, ¿qué quiere decir? Tengo dos arterias, se juntan. ¿Para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo, generalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, teníamos del corazón el nacimiento de la aorta ascendente, ¿sí? Que me daba las dos ramas que eran las arterias coronarias que irrigaban el corazón. ¿Son terminales o colaterales? Son colaterales. ¿Por qué? Porque voy a seguir teniendo, acá tengo callado aórtico, acá tengo aorta descendente, ¿sí? Ahora, teníamos el callado, que dijimos que si lo situamos, si nosotros tenemos que ubicar al callado en nuestra cabeza, tiene un sentido en el que se dirige de derecha a izquierda, o sea, así, y de anterior a posterior, o sea, de adelante hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el callado? Me va a dar tres ramas. Todo esto, aclaro que sigue siendo aorta. Todo esto que vemos acá es aorta. ¿Qué va a pasar con el callado? Fíjense que me da tres ramas. Acá tengo una, acá tengo dos y acá tengo tres.
¿Son colaterales o terminales de la aorta? Colaterales. Perfecto. Esto que estamos viendo acá, vamos a poner ahí, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿sí? Y vamos a ver que del lado derecho, ¿sí?, la primera rama que da el callado aórtico es esta de acá, ¿sí? Esta arteria se llama tronco brachiocefálico. ¿Qué va a pasar acá? Parece que es muy complejo, pero van a ver que es muy fácil. El tronco brachiocefálico me va a dar dos ramas, ¿sí?, que van a ser la arteria carótida común, que es esta que estamos viendo acá, que sería esta misma que nosotros vemos acá. Esta es la arteria carótida común que asciende por el cuello, y vamos a tener a la arteria subclavia derecha, ¿sí? Carótida común derecha y arteria subclavia derecha. La subclavia va por acá, ¿sí? Va por debajo. Este hueso que tienen acá, tóquenselo, es la clavícula. Este hueso por acá abajo, ¿sí?, va a pasar la arteria subclavia, y van a ver que se dirige para irrigar todo lo que es el miembro superior. Ahora pregunto, ¿la carótida común derecha y la subclavia derecha son terminales o colaterales del tronco brachiocefálico? Terminales. Son terminales, ¿sí? Y les explico por qué. Tenemos claro, bien. Tenemos acá al tronco brachiocefálico, ¿sí? Pero acá yo no tengo arteria derecha del tronco brachiocefálico y arteria izquierda del tronco brachiocefálico. O acá sigo con tronco brachiocefálico y acá tengo carótida común derecha. En el caso de que yo acá tenga carótida común derecha, que es la que corresponde, y esta, en vez de ser subclavia, sea tronco brachiocefálico, bueno, yo puedo decir que la carótida común derecha es colateral del tronco brachiocefálico. ¿Por qué? Porque el trayecto del tronco brachiocefálico sigue. Pero como acá se termina dividiendo, se bifurca, ¿sí?, algo parecido con lo que pasaba con las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Nace el tronco del callado, me da dos ramas terminales. Esas dos ramas terminales van a ser carótida común derecha, que asciende por el cuello, ¿sí?, y vamos a tener a la subclavia derecha. ¿A dónde ubico yo a la carótida común? A la carótida común, más o menos por esta estructura de acá, ¿sí? Este músculo de acá es el esternocleidomastoideo, que acá, que acuérdense que era el que se insertaba a nivel de la apófisis mastoides, del temporal. Venía del esternón, que es este hueso de acá, que es un hueso medial, y de la clavícula, y este hueso, por acá, que llega hasta acá, va a contener a lo que es la carótida, a otro nervio y a otra vena, y forman un paquete importante que se llama paquete vasculonervioso del cuello. Como para que ustedes ubiquen la arteria, ¿sí? Allá querían preguntar algo. Habían levantado la mano, por allá. Bueno, seguimos. Entonces, primer rama, una vez que se da el callado aórtico, tenemos tronco brachiocefálico, tenemos la subclavia derecha, ¿sí?, que es esta de acá, y la que asciende es la carótida común derecha. Ahora, si me voy más hacia atrás de este tronco brachiocefálico, tengo dos ramas directas del callado aórtico, ¿sí? ¿Qué van a hacer? En este caso, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la irrigación del lado derecho y del lado izquierdo? Que del lado derecho no nacen directo del callado aórtico, sino que lo hacen a través del tronco brachiocefálico. Entonces, el callado me da una colateral. ¿Quién es la primer colateral del callado aórtico? El tronco brachiocefálico. ¿Cuáles son las dos terminales del callado aórtico? Arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha, que es esta de acá. Ahora, me voy hacia atrás, ¿sí? Porque acuérdense que la disposición era en sentido antero-posterior del callado aórtico. Voy a tener una rama que es la carótida común izquierda y otra que es la arteria subclavia izquierda. Pregunto, ¿son terminales o colaterales del callado aórtico? Colaterales. Colaterales, perfecto. ¿Siguen todos esta dinámica de colateral y terminal? ¿La siguen todos bien? Alguien que no lo entienda, porque si no, realmente lo retomamos y no hay problema de volver a explicarlo, porque es complejo y cuando empecemos allá, ¿no lo entendemos? Esa última parte no. ¿Esta parte de acá? Sí. Ok. Para el lado derecho, lo que tiene es que no van a nacer directamente del callado, ni la subclavia ni la carótida. Nacen de una rama común, que se llama el tronco brachiocefálico, que te da una terminal, que es la subclavia derecha, y otra que es la carótida común derecha. Lo que pasa del lado izquierdo es que no hay un tronco común para las dos arterias. Fíjate que al cuello vamos a tener dos carótidas, una derecha, una carótida común derecha y una carótida común izquierda, ¿sí? Para los miembros también, una subclavia derecha y una subclavia izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Que del lado derecho
la aorta, el callado aórtico, lo que hace es dar una rama que es el tronco brachiocefálico. ¿Sí? El tronco brachiocefálico, que es esta de acá, me da la subclavia derecha y carótida común derecha. Pero del lado izquierdo no hay un tronco común, sino que directamente nacen del callado. ¿Quién nace? La carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, y ahora sí. Después del callado, desciende como aorta torácica descendente, que no la vamos a estudiar ahora porque no interesa, pero sí me interesa que veamos esta estructura de acá. ¿Sí? Acá estamos viendo un esquema de cabeza y cuello. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. ¿Sí? Fíjense que cuando habíamos estudiado columna, dijimos que el segmento cervical iba a tener características en lo que eran sus apófisis transversas. ¿Qué le iban a pasar a las apófisis transversas del segmento cervical? Bueno, pero ¿qué necesita la arteria para pasar? Ahí va, un orificio. Perfecto, un orificio por donde pasa una arteria. ¿Y cómo se llamaba ese orificio? Bien, el agujero transverso. ¿Sí? Fíjense, este agujero transverso hay que recordarlo porque vamos a ver que pasa una arteria ahora importante por acá, pero es como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora lo vamos a retomar. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Ahí abajo que no se llega a ver bien, es la rama, ¿sí? De lo que es la carótida común. Esto es carótida común. Todo esto de acá es carótida común. ¿Qué quiere decir que sea carótida común? Y que probablemente, si hablamos de algo común, probablemente me termine dando una rama, ¿sí? Y no solo una, sino dos. En este caso, la carótida común me va a terminar dando una carótida interna, que es esta de acá, y una carótida externa. La carótida externa, ¿para qué la quiero? Para irrigar a la cara, al macizo facial. En realidad, uno de los pulsos que se suele buscar generalmente cuando el carotidio y cuando el braquial están comprometidos es este de acá, que es el pulso mandibular. Ustedes lo pueden sentir, que es una rama directamente de la arteria carótida externa, que va a ser esta de acá, ¿sí? Entonces, carótida externa no la estudio. Hoy no la estudiamos. ¿Cuándo la estudiamos? En nutrición, ¿sí? La carótida externa es anterior, ¿sí? O sea, se encuentra por delante de la carótida interna, que es esta que está acá atrás. La carótida interna sí me interesa ahora y la vamos a estudiar. Fíjense que esta carótida interna lo que va a hacer es ascender por el cuello, por lo que resta del cuello, pero antes quiero que nos centremos un poquito acá, en lo que es la bifurcación carotídea. Si contamos en los segmentos cervicales tenemos C1, C2, C3 y C4. Entonces, posible pregunta de parcial. ¿A nivel de qué estructura de la columna cervical se da la bifurcación carotídea? Y ustedes van a marcar C4. ¿Sí? Contemos de otra vez. C1, C2, C3, C4. A este nivel tenemos la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa. ¿Sí? A ver, ¿hay otros reparos para ver la bifurcación carotídea? Sí. Por ejemplo, este cartílago de acá. No importa ahora, este es el cartílago tiroides, esta es la tiroides, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, como lo vimos ayer. Pero quiero que se queden yo con que es a nivel de la cuarta vértebra cervical. Ahora, fíjense cómo asciende esta carótida interna, ¿sí? ¿Y se acuerdan por qué orificio de la base del cráneo ingresaba la carótida? Por el conducto carotídeo, ¿sí? Este conducto carotídeo nosotros lo íbamos a encontrar en ¿cuál de los tres pisos de la base del cráneo? ¿Piso anterior, piso medio o piso posterior? ¿Cómo? Medio, piso medio, perfecto. Entonces asciende y fíjense que antes de empezar a dar sus ramas, esta arteria se mete por una estructura que está pintada en azul acá, ¿sí? Esto es el seno cavernoso. Acá tenemos las estructuras del tracto óptico, acá tenemos la hipófisis, por lo tanto estamos en el esfenoides, esto sería la silla turca, y acá tenemos lo que es el seno cavernoso, ¿sí? ¿Qué tienen que saber del seno cavernoso? Que por este van a pasar distintos elementos vasculonerviosos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a pasar vascular? Vascular hablamos de venas, arterias y de vasos sanguíneos. ¿Qué elemento vascular va a pasar por el seno cavernoso? La carótida interna, ¿sí? La arteria carótida interna pasa por el seno cavernoso, que es esta de acá. Ahora,
fíjense que hay unas estructuras pintadas en amarillo, ¿sí? Que son pares craneales, son nervios. Este corte que estamos viendo acá es un corte coronal, o sea, que se hizo acá. Se dividió el cuerpo en una región anterior y en una región posterior. Fíjense que es como si yo hago el corte a este nivel. Sí, parece que hay dos arterias distintas, pero sigue siendo una misma, solamente que es un corte coronal. ¿Se ubican todos en la imagen? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto de acá es carótida interna, y fíjense cómo por debajo de la carótida, ¿sí? Más hacia arriba, esto es superior, esto es inferior, ¿sí? Esto es externo, esto es interno. Por debajo, ¿sí? de la carótida común, de la carótida interna, perdón, en la región superior y externa del seno cavernoso, voy a tener dos nervios. El primero, ¿saben cuál es? Bien, el tercer par craneal, que es el oculomotor. Por debajo del oculomotor vamos a tener al cuarto, que es el troclear, y más hacia medial, también por debajo de la carótida interna, que reitero, se ve así por la disposición del corte, vamos a tener al sexto par craneal, ¿sí? que es el abducens. Y si nuevamente nos vamos hacia afuera, pero en este caso hacia abajo, que sigue la misma línea, que serían los nervios que encontramos acá arriba, tenemos al trigémino, y vamos a tener dos ramas del trigémino. Tenemos a la rama AB1, que es la primera rama, y AB2, que es la segunda rama. B1 era el nervio oftálmico, ¿sí? Que iba a terminar inervando toda esta región de acá, que me iba a dar tres ramas. Me iba a dar una rama lagrimal, una rama frontal, y la otra ¿cuál era? Lagrimal, frontal. ¿Cómo? Bien, perfecto, la nasociliar. Y la segunda rama del trigémino, que iba a ser la rama mandibular, maxilar, ¿sí? Que viene para lo que es el maxilar superior o maxilar directamente. Bien, esto lo muestro porque es importante conocer el seno cavernoso, cuáles son las estructuras que pasan por acá. No creo que lo pregunten, pero por las dudas tenganlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿se entendió cómo es que llega la carótida interna hasta la base del cráneo? ¿Cómo ingresa? Porque ahora es que nosotros vamos a ver cómo es que se termina formando este polígono, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense cómo esto, recuerden a la subclavia, porque tenemos que ver algo de la subclavia ahora. Sí, teníamos subclavia derecha y subclavia izquierda. ¿Qué tenemos que ver de la subclavia? Volvemos a la misma imagen. Esto es tronco brachiocefálico, ¿sí? O sea que esto es derecho, esto es izquierdo, esto es carótida común, esto es carótida común derecha, esto es carótida común izquierda, y esto es subclavia derecha y esto es subclavia izquierda. ¿Qué me interesa que sepan de la subclavia? Esta rama. ¿Sí? Acá tenemos una y acá tenemos otra. ¿Qué tienen esas ramas de la subclavia? Se llaman arterias vertebrales, ¿sí? Que son estas mismas que pasaban por el agujero de conjunción del segmento cervical. ¿Desde qué vértebra? ¿Desde C7 pasa la arteria vertebral por ahí? C6. Desde C6. Desde la sexta cervical es que pasa la arteria vertebral. Fíjense, esto es C7, C6, 5, 4. Acá tenemos la bifurcación carotidia. 3, 2, 1. Y la misma arteria vertebral, que ya que estamos pregunto, ¿es rama colateral o terminal de la subclavia? Colateral, perfecto. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá sigue siendo arteria subclavia, ¿sí? Acá está rebatida, sí está cortada. Pero fíjense que la subclavia me dio esta rama, pero su trayecto lo sigue, o sea que no es terminal. Entonces, tengo la arteria vertebral. Esta arteria vertebral lo que va a hacer es ascender a partir de la sexta cervical por el agujero de conjunción, asciende y termina ingresando por el agujero magno para meterse en lo que es la base del cráneo. ¿Sí? Sería básicamente esto. Tenemos ambas arterias vertebrales que vienen por acá, y cuando se juntaban dos arterias, ¿cómo se llamaban? Anastomosis. Entonces, ¿qué pasa con las arterias vertebrales cuando entran a la base del cráneo? Se anastomosan una vez que pasaron el agujero magno y me terminan formando esto. Estas dos de acá siguen siendo las arterias vertebrales anastomosadas y me forman a esta arteria, ¿sí? A este tronco, que se llama tronco basilar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos tronco encefálico? Que decíamos que a nivel de la protuberancia encontrábamos el surco basilar. Bueno, justamente, perfecto, es para que se apoye esta arteria, que es la arteria basilar. Esas ramas que dan ahí chiquititas, se los cuento como dato, se llaman arterias pontinas. Porque acuérdense que el puente
el puente de Baroglio y la protuberancia anular eran lo mismo, son sinónimos. Entonces, estas arterias de acá, si sabemos que el tronco basilar está en el surco basilar del puente, estas arterias que son colaterales del tronco basilar van a terminar irrigando aquí, a la protuberancia, ¿sí? Al puente. Entonces, ambas arterias vertebrales se anastomosan y forman al tronco basilar. Ahora sí, vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la formación del polígono, porque miren lo que pasa ahora con este tronco. Fíjense cómo tenemos un único tronco y me termina dando dos ramas. O sea, el tronco ¿Sí? basilar salen dos ramas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que estas pueden ser terminales o colaterales del tronco basilar? Terminales. Son terminales, perfecto. Y justamente acá es donde arranca la formación del polígono. Estas de acá son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? ¿De quiénes son ramas las arterias cerebrales posteriores? Rama del tronco basilar, rama terminal del tronco basilar, ¿sí? Entonces, tronco basilar me da dos ramas, terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a dejar esta parte por acá. ¿Por qué? Porque ahora quiero que nos centremos en esto. Eso que estamos viendo acá es esto mismo, ¿sí? Esto de acá es la arteria carótida interna, que es esta misma que estamos viendo acá. Y fíjense cómo la carótida interna, lo muestro de este lado porque está marcado ahí, cómo la carótida interna me da una rama que viene hacia dónde. ¿Cuál era esta arteria? Posterior. ¿Sí? Esta cerebral posterior recibe una rama ¿de quién? Una rama de la carótida interna, una rama colateral de la carótida interna, ¿sí? Que se llama arteria comunicante posterior. ¿Qué busca hacer esta arteria comunicante posterior? Justamente, formar este polígono, cerrarlo, ¿sí? Entonces, ya tenemos la circulación posterior del polígono formada. Tengo arterias cerebrales posteriores, que vimos que son ramas del tronco basilar, ¿sí? De esta arteria que se posa en el surco basilar del puente. Vemos cómo reciben estas arterias cerebrales posteriores una rama que es la arteria cerebral posterior, que es rama directa de lo que es la carótida interna, ¿sí? Que vendría siendo esto de acá. Esto es arteria comunicante posterior y viene hasta la arteria cerebral posterior, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver que el cerebro tiene tres arterias, una arteria cerebral. Yo. Sí. ¿Puedo volver a repetir eso que repetiste? ¿Voy muy rápido? ¿Estoy yendo muy rápido? Perdón, no me di cuenta. ¿Qué parte? Con el del tronco que se bifurca y cuando hablaste Sí. ya de lo otro ya me perdí. Voy. Tenemos al tronco basilar, ¿sí? Que es el que está en la cara anterior del tronco encefálico, en la protuberancia, ¿sí? En el surco basilar. Este termina dando dos ramas, ¿sí? O sea, se bifurca, da dos terminales, que van a ser las arterias cerebrales posteriores. Estas cerebrales posteriores de acá van a recibir una rama, que es esta que estamos viendo acá, que es rama de la carótida interna. Esta carótida interna me da una rama, que es la arteria comunicante posterior, que ambas dos van a terminar uniéndose a las arterias cerebrales posteriores. ¿Bien hasta acá? ¿Están medio perdidos, confusos? ¿Vienen bien? Es un tema complejo, irrigación. La idea es que ustedes se lleven las generalidades de esto, la base, para poder después profundizarlo en su casa. Pero, nada, realmente con que se comprenda la diferencia entre rama colateral y entre rama terminal ya es un montón, porque eso es lo que les va a meter el 30% de cada vez que estudien irrigación, el estudio, el 30% ya lo van a tener en cuenta, ¿sí? De nuevo, ¿qué parte? Ok. Esto de acá es el tronco basilar. Imagínense al tronco encefálico, a la protuberancia, ese surco. Imagínense a esta arteria posada acá, que era el tronco basilar. Viene el tronco y se termina dividiendo. Ya estoy. Me da dos ramas. Una arteria cerebral posterior, ¿sí? Una derecha y una izquierda. Entonces, tronco basilar o arteria basilar, dos terminales. ¿Quiénes son? Las arterias cerebrales posteriores. Ahora vamos a ver que podemos decir que en el polígono tenemos una circulación anterior y una posterior. La posterior está formada por estas arterias cerebrales y por las comunicantes posteriores. Que las comunicantes posteriores son estas mismas que estamos viendo acá, ¿sí? Estas de acá.
que son ramas de la carótida interna. Que la carótida interna es esta que vemos acá y al mismo tiempo es esta que vemos acá. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí. Allá. Quería saber si la arteria vascular era la que irriga a la protuberancia, al bulbo y el Mirá, lo que va a pasar acá tenemos arterias cerebelosas. Esto es una arteria cerebelosa, esto es otra arteria cerebelosa, pero la idea era entender bien la formación del polígono. Está bueno, está buenísimo si tienen tiempo de estudiarse todas las arterias que van a salir de esta estructura, pero son bastantes. Tenemos arterias cerebelosas anteriores, arterias cerebelosas posteriores, ¿sí? Estas mismas de acá van a terminar irrigando el puente, que son colateral y tronco basilar, pero sí, las ramas para irrigar a esas estructuras van a nacer de estas estructuras de acá del polígono. Bueno, quedó entonces la circulación posterior, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la circulación anterior. Les decía, el cerebro va a recibir tres arterias, ¿sí? Tanto una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Derecho e izquierdo. Van a ser arterias cerebrales posteriores, esperen que voy a borrar esto acá porque si no, no se va a entender nada. Las arterias cerebrales posteriores y van a ser también las arterias cerebrales anteriores y por último las arterias cerebrales medias. ¿Sí? Pregunta de parcial. ¿Qué arteria, cuál de las siguientes arterias no forma parte del polígono de Willis? A. Arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media es la que no participa del polígono, ¿sí? Es pregunta de parcial, esa pregunta. ¿Qué es esta que estamos viendo acá? Que ya vamos a llegar a la arteria cerebral media, ¿sí? Entonces, esta, que era la carótida interna, me va a dar una rama terminal, ¿sí? O sea que deja de existir la carótida interna. ¿Que a quién me va a dar? A estas dos arterias, que son las arterias cerebrales anteriores. O sea, estas son las posteriores, que eran rama terminal del tronco basilar, y que tenemos comunicantes posteriores, que eran rama de la carótida interna. Al mismo tiempo, la carótida interna da dos terminales, que van a ser las arterias cerebrales anteriores. Que ¿Por qué tenemos terminales? una de acá, porque deja de estar el recorrido de la carótida interna, porque acá ya tenés cerebral media. Ah. Esto es carótida interna, esto es cerebral media, por eso. ¿Quedó? Sí. Listo. Entonces, cerebral anterior, terminal de la carótida interna, ¿sí? Ambas dos. Y fíjense, si para las que eran las cerebrales posteriores íbamos a tener comunicantes posteriores, para las arterias cerebrales anteriores también vamos a tener arterias comunicantes anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que las comunicantes posteriores eran rama de quién? De la carótida interna. Bien. Y las comunicantes anteriores no son rama de la carótida interna, sino que las mismas arterias cerebrales anteriores terminan dando ramas que se anastomosan y forman las arterias comunicantes anteriores. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. ¿Esto qué tiene de importante? Que en el caso de que se tape la arteria a este nivel, ¿sí? Permite que la sangre pueda fluir por un lado y que permita el flujo de sangre por el otro, ¿sí? ¿Lo puedes repetir? Sí, que por ejemplo, en el caso de que acá tenemos una arteria cerebral anterior, ¿sí? En el caso de que se tape la arteria a este nivel, la importancia de las comunicantes es que puede venir por la arteria contralateral la sangre. Esto tenemos una arteria cerebral, asciende, ¿sí? Como arteria cerebral, pero en el caso de que esto pueda llegar a estar tapado, gracias a la comunicante puede llevar el flujo de sangre para el otro lado, o sea, para el lado contralateral. ¿Se entiende cuál es la función de esto? De comprender bien al polígono. Bueno, bien. Y por último, vamos a ver cómo es que... ¿Se entendió la formación del polígono entonces? Como para ver a dónde es que se dirige cada una de estas arterias. La cerebral anterior se deriva de la carótida interna o la cerebral media. ¿Cómo? La formación de la cerebral anteriores se da por la carótida interna o la cerebral media. Por la carótida interna. Las cerebrales anteriores son rama terminal de la carótida interna. Y que al mismo tiempo la cerebral anterior da las arterias comunicantes anteriores. ¿Dudas de esto? ¿Del polígono en sí? ¿No? Bueno, vamos.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Esto que estamos viendo acá es un corte coronal, ¿sí? Acá vamos a tener a una arteria que discurre por un surco, ¿sí? Que va a ser este surco de acá, que es la cisura de Silvio, que va a ser la arteria cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral media es la que discurre por la cisura de Silvio. Por lo tanto, ¿qué me va a irrigar? Me va a irrigar generalmente a lo que es lóbulo, la cara interna, ¿sí? Lo que está por dentro de la cisura. El lóbulo temporal, o sea, toda esta región de acá. Fíjense, a este nivel tenemos lo que es la carótida interna, acá tenemos a la cerebral posterior, acá tenemos cerebrales anteriores, ¿sí? Entonces, cerebral media y cerebrales anteriores, ¿sí? Entonces, de la carótida, esto es como el polígono esquematizado, traerlo acá, ¿sí? Situémonos en la carótida, acá, nos daba a la arteria cerebral media, que discurría por la cisura de Silvio, y teníamos a la cerebral anterior, que era la que se iba a dirigir por todo lo que era el surco interhemisférico, ¿sí? Iba a pasar rodeando, ¿sí? Pasando por encima del cuerpo calloso. ¿Qué sería esto mismo que vemos acá? La arteria cerebral anterior pasa por el cuerpo calloso, ¿sí? O sea que va a terminar irrigando a lo que es la cara interna, ¿sí? Del lóbulo frontal, parietal, y vamos a ver que se terminan anastomosando. Fíjense, sigan a la arteria, estoy por encima del cuerpo calloso. Esto es una rama de la cerebral anterior. Yo la sigo, y fíjense cómo se anastomosa, ¿sí? O sea, tenemos la unión de dos arterias, pero yo sigo. Y fíjense cómo me trae de nuevo hasta abajo. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Bueno, esto es la importancia de entender la disposición de las arterias. ¿Por qué? Porque esta es la arteria cerebral posterior, ¿sí? Entonces fíjense cómo tanto la anterior como la posterior terminan anastomosándose más o menos a este nivel por encima del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, acá vemos el polígono. Cerebrales anteriores que van por encima del cuerpo calloso por el surco interhemisférico. Esto es cerebral media, que discurría por la cisura de Silvio, que iba a terminar irrigando lo que era el lóbulo temporal y parte de los lóbulos parietales. Y por último, la cerebral posterior, que iba a pasar por debajo, ¿sí? Del cuerpo calloso para dar una rama que se termina anastomosando con la cerebral anterior. Y por último, va a irrigar la cerebral posterior lo que es la cara inferior, ¿sí? De lo que es el lóbulo temporal y lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? Espera, te pregunto, la cerebral anterior y posterior, ¿a qué nivel se anatomizaban? Más o menos, no hay un nivel específico, pero es por encima del cuerpo calloso. No hay un nivel así bien delimitado. Pero es más o menos por esta parte de acá. Pero yo se los cuento para que entiendan, ¿no? Como no es que son arterias aisladas, sino que están todas conectadas entre sí. No quiere decir que la cerebral posterior acá, la anterior allá y la media acá. Esto que estamos viendo acá es el mismo polígono que vimos acá. Pero fíjense cómo acá podemos entender. Esto de acá es la protuberancia, ¿sí? El surco basilar de la protuberancia, donde estaría la arteria basilar. Y acá tengo arterias cerebrales posteriores, comunicantes ahí bien chiquitas, las comunicantes posteriores. Y acá tengo carótida interna, cerebral media, que dijimos que discurría por la cisura de Silvio, ¿sí? Acá tengo cerebral anterior, con su comunicante anterior, que discurre, ¿sí? Por el surco interhemisférico, por encima del cuerpo calloso. Y por último, la cerebral posterior, que es esta que viene por acá abajo, que es la misma que vamos a terminar encontrando acá. Para irrigar aquí en la cerebral posterior, cara inferior del temporal, occipital, y la cara interna del occipital también, ¿sí? Bueno, es eso, es complejo. Igual en YouTube hay un video en el canal de ATP de irrigación de irrigación del cerebro, así que si lo quieren ver como para repasar está bueno, es lo mismo que charlamos acá. Así que bueno, ¿dudas, preguntas de esto? ¿No? ¿La parte del polígono? ¿Qué? ¿Toda? No tengo problema. ¿Sí? No hay problema. Mira, vale. Bueno, los que se quieran quedar a escuchar otra vez el polígono, quédense, no hay problema. Ay, una nos había mandado una pregunta. Pero no sé cuándo me la mandó. Pone, ¿pueden dar un ejemplo? No sé de quién era el ejemplo.